La lección número 7 también tenía 10 preguntas. La primera decía, con respecto a la degradación de compuestos xenobióticos y derivados orgánicos en el suelo, se puede afirmar que, recuerden que todo esto se basa en la lectura que yo les dejé como recurso pedagógico. Entonces, un compuesto xenobiótico es básicamente un compuesto que es ajeno a cualquier cosa, es decir, una secuencia proteica que el suelo no identifica, o un microorganismo que al interior de un animal es identificado como extraño. Eso es un compuesto xenobiótico. Entonces, básicamente lo que decía el estudio es que cuando se hicieron determinaciones sobre cepas individuales bacterianas, la degradación de esos compuestos xenobióticos que llegan a ser tóxicos era menor que cuando se tenían muestras donde habían un consorcio. ¿Qué quiere decir esto? En una muestra de suelo donde se vea o se evidencie que hay una actividad bacteriana de forma de consorcio, es decir, donde esta hace una labor, esta otra y estos cocos otra, que hay mayor degradación de compuestos xenobióticos. Esto es supremamente importante para la descontaminación de suelos. La pregunta 2 decía, los factores más importantes que pueden afectar la actividad enzimática del suelo son, entonces, 1, la especie vegetal que estamos trabajando; 2, las prácticas de manejo que se tienen de intervención sobre el suelo; y 3, las enmiendas, porque recuerden que todo lo que se reconoce como enmiendas busca corregir pH, sea bajarlo o sea subirlo para mantenerlo en cerca a la neutralidad. Por tanto, digamos que esos son los factores más importantes que afectan la actividad enzimática. La tercera pregunta decía, las enzimas relacionadas con ciclos de nitrógeno, fósforo, carbono y azufre son. Entonces, básicamente con el nitrógeno, la ureasa. Recuerden, la ureasa rompe esta molécula de la urea y eso es importante para tener disponible nitrógeno en el suelo. La enzima relacionada con el ciclo del fósforo es la fosfodiesterasa. Actúa, digamos que sobre varios sustratos relacionados con el fósforo. El carbono, la beta-glucosidasa, esta es muy importante para degradar esos enlaces glucosídicos que hay al interior de la celulosa. Recuerden que la celulosa está presente en todos los vegetales del mundo, es decir, todos los vegetales tienen celulosa y están unidos por enlace beta-glucosídicos. Y el azufre, el ciclo del azufre, la enzima que está relacionada con ese ciclo es la arilsulfatasa. La pregunta 4 decía, según lo observado en el estudio de actividad enzimática en lo que respecta al ciclo del nitrógeno, fósforo y carbono. Entonces, digamos que ahí lo que nos decían básicamente era que al utilizar fertilizantes, no especifican si orgánicos o inorgánicos, al utilizar pesticidas y plaguicidas y al intervenir el suelo por medio del cultivo de la papa, se aumentaba la actividad de los consorcios bacterianos. Esas respuestas fueron un poco, digamos que contradictorias, porque uno esperaría que con plaguicidas se disminuye la actividad, pero al menos en el estudio que se incluyó como recurso pedagógico, esa fue la conclusión que sacaban. La quinta pregunta decía, una de las claves para que se lleve a cabo la fotosíntesis está mediada por la transformación de luz en energía y la mediación de la enzima ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, que se llama generalmente rubisco. ¿Cuál es el papel de esa rubisco? Entonces miren, la rubisco básicamente toma una ribosa, ¿cierto? Perdón, una ribulosa, que es una molécula de 5 carbonos. Imagínense que cada vértice de estos representa un carbono, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y toma el dióxido de carbono del medio ambiente y lo fija, es decir, si uno suma 5 carbonos más 1 de este dióxido de carbono, genera una molécula de 6 carbonos. Eso lo hace la enzima rubisco, eso es lo más importante. Y por eso es que se dice que por medio de la fotosíntesis las plantas descontaminan, porque toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en algo orgánico. Eventualmente no se genera una molécula de 6 carbonos, sino 2 moléculas de 3 carbonos, que se llama el gliceraldehído 3-fosfato.
Eventualmente, si ese ciclo continúa, ellas se van a convertir más adelante en glucosa. Recuerden que la glucosa es el final de la fotosíntesis. La pregunta número 6 decía: el análisis que permite estimar la cantidad de proteína en una muestra de plantas, forrajes o alimentos en general es. Aquí ya hablábamos un poco de las representaciones de las biomoléculas por medio de los análisis de laboratorio. Y el análisis que me determina o me estima al menos la proteína es el análisis de Gelda o Kendall también lo llaman. Básicamente lo que me determina es el contenido de nitrógeno de una muestra, de lo que sea. Y básicamente se hace una estimación, se multiplica por un factor que es el 6.25 y pues ahí viene un supuesto, ¿no? Uno asume que todas las proteínas conocidas tienen el 16% de nitrógeno. Digamos que eso no es del todo cierto para todas las proteínas, ¿no? La mayoría de proteínas cumple con digamos que con este requisito, pero no todas. Entonces, cuando uno cree este supuesto, utiliza este factor. Este factor sale de dividir 100 entre 16. Entonces, el análisis lo que hace es determinar nitrógeno, lo multiplica por este 6.25 y eso le da en teoría el porcentaje de proteína que tiene un alimento. La pregunta 7 decía: el análisis que permite estimar la cantidad de lípidos en una muestra de plantas, forrajes o alimentos es. Lípidos, para que siempre les quede claro, es el extracto etéreo. Se llama extracto etéreo porque se habla de que el análisis se realiza por medio de éter. El éter es un solvente de grasas, entonces cuando uno coge éter y le adiciona alguna cosa que tenga grasas, él la va a apartar del resto de la muestra y así es que se determinan los lípidos en las plantas. 8. El contenido de materia orgánica es estimado gracias a. Entonces, ¿cómo se determina o se estima la materia orgánica? Cuando ustedes cogen granos, ¿sí? Cebada, centeno, maíz, forrajes, pastos, pajas, suelo incluso, o los mismos alimentos, y yo lo meto en un crisol, ¿cierto? Lo meto en una mufla, que es un horno muy fuerte, lo someto a una temperatura alta durante varias horas, pues obviamente eso se me incinera, se quema y quedan unas cenizas. Esas cenizas son representaciones de los minerales, ¿no? De toda la parte inorgánica, todo lo que no tiene vida, lo inorgánico, porque pues después de esa quemada, pues obviamente lo que tiene aquí es muerto. ¿Y de dónde sale la materia orgánica? Básicamente, la materia orgánica es como yo tengo el presupuesto de que todo lo que quedó aquí era inorgánico, entonces lo que se desapareció de la muestra era lo orgánico. Entonces la materia orgánica sale de restar lo que yo metí al principio menos lo que me queda de sobrado. Eso es la materia orgánica, así se determina. Por eso la respuesta es las cenizas, donde materia orgánica es igual a 100 menos el porcentaje de cenizas. La pregunta 9 decía: si se desea estimar la cantidad de fibra con menor digestibilidad, o sea la porción donde se encuentra la lignina, ¿qué se debe hacer? Entonces partamos de que los análisis de Van Soest me determinan, son 3 análisis que se llaman fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y lignina detergente ácido. Lo que hacen es una muestra cualquiera de pasto, pasto de alimentos y la somete a un lavado con detergente que tiene un pH neutro, luego con uno que tiene un pH ácido y finalmente, si uno quiere determinar la cantidad de lignina que tiene, le agrega ácido sulfúrico. Esto da un poco la idea de qué tan indigerible es esa lignina, incluso hay que agregarle ácido sulfúrico. Entonces el FDN siempre me va a dar esa diferenciación entre lo que es contenido celular y pared celular. Por tanto, la respuesta es: hay que hacer un análisis de fibra de Van Soest, específicamente el FDA. ¿Por qué? Porque cuando yo someto una muestra y le agrego ese detergente con pH neutro, ella me arrastra todo lo que hay adentro. Imagínense que esto es una célula. Lo que hay adentro es el citoplasma.
Con esa fibra detergente neutro lo que yo hago es un lavado y me llevo todos los contenidos celulares. ¿Qué queda? La pared celular. Y entonces esa pared celular es, digamos que, compuesta por 3 tipos de carbohidratos: hemicelulosa, celulosa y pectina. Pero si yo quiero determinar cuál es la parte más indigerible de una muestra, pues básicamente a lo que me sobró de aquí de este lavado con el detergente neutro, lo lavo con un detergente ácido. Y eso me va a dar como resultado la celulosa, que es indigerible, y la lignina, que también es indigerible. Entonces, cuando se quiera determinar qué tan indigerible es una muestra, se manda a hacer el análisis de FDA. La última pregunta decía: el análisis que permite diferenciar la anatomía de la célula vegetal, dividiendo a la materia seca en 2 fracciones, contenido celular y pared celular, es. Entonces, básicamente la respuesta es el análisis de FDN, el de Van Soest. Probablemente en su vida profesional tendrán que mandar a hacer un análisis de suelos o un análisis de forrajes de alimentos. Cuando vayan a trabajar alimentos para cerdos, aves o humanos, les recomiendo hacer el proximal, que contiene materia seca, cenizas, y pues uno estima la materia orgánica, extracto etéreo, fibra cruda y proteína cruda. Pero cuando uno está trabajando forrajes, algo para bovinos o para animales herbívoros, generalmente uno trabaja este análisis, que me va a separar lo que está en la pared celular y lo que está en el contenido celular. Recordemos que todo lo que está en el contenido celular es más digerible que lo que está en la pared.